El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día estaremos como Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, llevando el culto familiar, una institución sagrada que el Señor bendijo desde el principio de los orígenes. Desde el jardín del Edén, el Señor deseó una familia feliz, un matrimonio en armonía. Ese es el deseo, que en este día, a través del culto familiar, Cristo será el que gobierne y domine ese hogar. Ese es el deseo, un cerco protector que el Señor nos dará cuando le invitamos a Él a que se haga partícipe en nuestras vidas, el culto familiar. Queremos darte la bienvenida. Aquí en este día estamos llevando la familia y Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Cuánta necesidad tenemos de oír su voz, cuánta necesidad tenemos de que Él nos consuele, nos abrigue y nos proteja. El deseo de nuestro corazón es ver hogares edificados en la roca, que es Cristo Jesús. Estamos llevando en este día, hermano, el matrimonio. Y pedimos al Señor que al abrir su palabra, tú compruebes lo que se dice, hermano. Es importante que ese versículo, que esa promesa que Dios da, tú la abraces, tú la tomes en momentos de adversidad. Estamos dando la bienvenida a la red de canales del Evangelio Eterno, a todos aquellos que a través de la red están en este día, a través de esta pantalla, llevando el hogar y la familia. Vamos a consagrar, Sergio, como matrimonio, esta promesa que el Señor nos dará en este día, el consuelo y la fortaleza. Cuando vemos que las circunstancias parece que están perdidas, hay esperanza en sus promesas. Vamos a hacer la oración
y vamos a unirnos como familia, como matrimonio, en este día a pedir la bendición del Señor. Queremos invitarte, si deseas y puedes hacerlo, doblemos nuestra rodilla y elevemos una súplica a favor de tu familia, a favor de tus hijos, de tus nietos, y pedir al Señor que Dios dé gracia en la familia. Vamos a hacer la oración. Padre amado, estamos ante tu presencia en el nombre de Jesús, con la fe y la seguridad, Señor, de que tú nos has invitado a acercarnos a ti. Eres el único que nos ama, eres el único que ve el interior de nuestro corazón, y nos unimos en fe, Señor mío, a suplicar por nuestro hogar, por nuestra familia. Antes que nada, Señor, reconocemos que te fallamos, reconocemos que hemos ignorado tus principios, que perdones la ignorancia a tu palabra. Hacemos oraciones, Señor Jesucristo, por el perdón y la reconciliación, y suplicamos, amado Señor, que la luz de tu presencia penetre en nuestros corazones y nos des la sabiduría, la gracia, nos des el poder a través de tu Santo Espíritu para vencer todo aquello que ofende tu presencia. Te rogamos ante todo que nos perdones y que des gracias, Señor, en un arrepentimiento sincero. Ayúdanos, Señor, para que cada día, a través de invitarte a nuestro hogar, a través de la oración, a través de tus promesas, de una alabanza espiritual, de un agradecimiento espiritual, tú mores y domines ese hogar. Te pido humildemente, Señor, por los matrimonios, por las familias, especialmente aquellos que están afectados por alguna separación. Ruego ante todo, Señor, que estorbes todo plan del enemigo y des gracia en edificar el hogar. Enséñanos a perdonar, enséñanos a amar, enséñanos cada día a comportarnos como hijos tuyos. Te pedimos humildemente tu bendición para lo que se va a llevar. Sé tú el que dirija, Señor, el culto familiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Y queremos en este día poner la palabra de Dios, que es la que nos va a hablar. Está en el Salmo 3, del 1 al 2. Dice así: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Cuántas veces ese pensamiento se escucha en la familia, en el padre o en la madre? ¿Cuántas veces vemos que parece que todo está perdido? Pero para Dios, hermanos, nada es imposible. Dios da gracia, hermanos, en aquella adversidad. Ahí es a donde se manifiesta el poder del Señor. Cuando vemos todo perdido, la gloria de Dios se verá si tan solo lo buscamos a través de la oración. Por eso en este día te invitamos, abre las puertas de tu hogar, invita a nuestro Señor para que a través del culto familiar lleves esa alabanza, esa adoración, esa petición que tienes tú, padre, madre, hijos. Pedir al Señor que en este día el culto familiar esté edificado en la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. El tema, cuando todo parece perdido. ¿Cuántas veces eso lo mencionamos? ¿Cuántas veces parece que no hay solución en nada? ¿Cuántas veces decimos, ¿para qué? Ya todo se perdió. Pero habrá algo imposible para el Señor, nada. Y eso es de lo que vamos a hablar a través de su santa palabra. Entre más palabra, entre menos palabras humanas, sea la palabra de Dios que edifique ese hogar. Sergio, cuando todo está perdido. Así es. Amén. Cuando David escribe este salmo inspirado por el Espíritu Santo, él estaba padeciendo persecución. Él era perseguido a muerte por su hijo Absalón. Absalón deseaba el poder del padre y como no lo pudo obtener de una manera directa, él se rebela en contra de él a tal grado que lo quería matar. El salmista, hermano, se encuentra en una disyuntiva porque no entendía o no comprendía cómo el adversario usa inclusive a nuestros seres queridos para hacernos daño. Él estaba muy angustiado, pero no nada más era la persecución de Absalón, sino muchas otras situaciones contrarias, porque su mismo pueblo o parte de su pueblo se rebelaban en contra de él.
El adversario había hecho de su parte, había puesto en contra del rey, del ungido del Señor, a su mismo pueblo. Por eso él declara estas palabras. Dice, se han multiplicado mis adversarios. Dice, muchos se levantan en contra de mí. Muchos son los que dicen que para mí ya no hay salvación. Esa es la situación, hermanos, que muchas veces sentimos, porque nos abruman los problemas, las situaciones personales, cualquier tipo de tribulación o cualquier tipo, hermanos, de acusación, inclusive en nuestro propio hogar. Sin en cambio, hermanos, el salmista en esta situación se desahoga con Dios, porque esta es una oración matutina, porque él hace después de haber tenido un sueño reparador y le pide a Dios ayuda. Y aquí en el versículo número 3 de Salmos capítulo 3, ahí nos muestra la escritura, hermanos, dónde estaba la confianza de David después de que él declara su impotencia y se siente perdido por las circunstancias que le aquejaban. La escritura sigue diciendo, mas Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Primero el salmista, hermanos, había expresado su sentir de angustia porque sentía la persecución tras de él y estaba amenazado de muerte. Pero hemos leído que se multiplicaban las situaciones problemáticas en su vida. Sin en cambio, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, él mismo pone su confianza en Dios en medio de la tribulación. Él daba todo por perdido porque había hecho su parte, pero le faltaba lo esencial, que era poner la confianza en Dios. Por eso él lo dice, mas tú, Jehová, Jehová el que permitía que él sufriera una persecución. Y aquí es donde muchas veces, hermano, nuestra mente, que es limitada, no nos permite percibir la bendición que Dios nos da a través de las cosas adversas. Y de esto hay que aprender. En la adversidad, David no se derrotó, sino al contrario, buscó la confianza en Jehová. Por eso le dice, escudo eres alrededor de mí. Es decir, toda situación contraria para David tenía un escudo protector. ¿Y por qué tenía un escudo protector? Porque estaba en plena comunión con Dios, lo buscaba a través de la oración y él lo expresaba de esa manera, que eres un escudo. Un escudo, hermanos, ¿para qué sirve? Sirve para protegernos. Es una barrera que ponemos entre el adversario y nosotros mismos. Y luego glorifica la presencia de Dios en su vida. Por eso dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Nunca nos demos derrotado, hermanos, cuando todos pensamos que todo parece perdido. Muchas veces sentimos que ya no hay esperanza, que nada nos queda por hacer. Consideramos situaciones en nuestra vida que no podemos ni deseamos enfrentar, porque nos parecen causas perdidas. Sin en cambio, hermanos, la palabra de Dios nos presenta situaciones semejantes en las que parece que ya nada podemos hacer. Y de estas experiencias como la de David y algunas otras que vamos a considerar por la Biblia, nos enseñan, hermanos, que cuando todo parece perdido, no todo está perdido. Porque aún incluso de las situaciones adversas que pasamos o de los fracasos que como personas podamos tener, de esas situaciones, hermanos, aprendemos. ¿Y qué aprendemos de esas situaciones que nos han dañado? Adquirimos experiencia, adquirimos madurez y adquirimos la confianza en Dios, porque aún en medio de la tribulación Dios nos habla. Sufrimos,
Nos duele, es cierto, pero es necesario que pasemos por esas tribulaciones, hermanos, para que busquemos el consuelo, el refugio y la obediencia en Dios, como David lo decía y lo hacía. Dice, la gloria eres tú, el que levanta mi cabeza. No hay situación adversa en la cual nosotros no podamos aprender. Pero esas experiencias, hermanos, están aquí registradas en la Biblia. Y es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña cuando hay situaciones que parecen perdidas? Cuando el apóstol Pablo, hermanos, es llevado preso a Roma, el barco en el que navegaba es sacudido por una gran tormenta y están a punto de naufragar. Y él y los tripulantes de esa nave piensan que todo está perdido. Vamos a leer ese pasaje bíblico que se encuentra aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 27 y el versículo 20. La escritura dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. En aquel tiempo, hermanos, la navegación se orientaba por la posición del sol y por la posición de las estrellas. No había brújula. Los navegantes de experiencia, hermanos, veían hacia los astros del cielo y en el día, por la posición del sol, ellos sabían qué ruta deberían de tomar. Y por la noche se orientaban por la luz de las estrellas y por la posición de las estrellas y sabían por dónde deberían de navegar. Mas sin en cambio, esa ilustración, hermanos, es para nosotros mismos en nuestros días. Hay momentos en que vivimos tormentas, hermanos, que ni la luz del día vemos. Hay momentos en que nos sentimos desorientados, nos sentimos acosados, como Pablo lo mencionaba, por una tempestad. Y la escritura dice que no era pequeña, o sea, no era una tempestad común, era una tempestad grande y fuerte, a tal grado que ellos habían perdido toda esperanza para salvarse. Tal vez, hermanos, estemos pasando por la misma tempestad, no pequeña, que no nos permite ver una salida. Y por estas circunstancias, hermanos, se pierde toda esperanza. Y estas circunstancias, hermanos, nos hacen pensar que todo está perdido. Pero siguiendo con esta ilustración en el versículo 22 de aquí Hechos 27, la escritura dice, pero ahora, hablando el apóstol Pablo, ¿a quién? A los tripulantes de esa nave. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. En medio de la tempestad, el apóstol les da estas palabras que se animen. Y aquí parece una situación contradictoria. Si estoy viviendo una tribulación muy grande, que para mí es imposible arreglarla, y viene alguien y me dice que me anime, parece que se contradicen. ¿Cómo me voy a animar en el dolor? ¿Cómo me voy a animar en la muerte? ¿Cómo me voy a animar en la circunstancia que esté yo pasando? Sin en cambio, el apóstol, inspirado por Dios, les da esta promesa. Dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, solamente la nave. Ellos iban a preservar su vida, pero iban a perder la nave. Ellos iban a preservar la vida que Dios les había dado, aunque atemorizados por la tormenta, pero iban a perder la nave. ¿Y esto qué nos enseña? Esto nos enseña, hermanos, que en las circunstancias que vengan a nuestra vida, Dios nos va a rescatar porque confiamos en Él. Pero sin en cambio, hermanos, vamos a perder algo.
Y esa pérdida, hermanos, pueden ser las consecuencias de algo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando usted está muy enfermo, como la gran tormenta no pequeña que mencionaba Pablo, tiene una enfermedad crónica, tiene una enfermedad grave, pero milagrosamente Dios lo restaura, Dios lo alivia, Dios lo libra de ese pesar y usted recupera la salud. Sin en cambio, hermanos, quedan secuelas en su cuerpo, porque su cuerpo fue lastimado por algo grave. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, a ustedes nada les va a pasar, pero van a perder la nave. A eso se refiere, que cuando Dios nos salva, hermanos, posiblemente queden consecuencias en nuestro cuerpo. Y usted va a decir, ¿por qué Dios no me salva totalmente? Porque muchos, hermanos, somos desagradecidos. Cuando Dios nos salva, nos rescata, nos libera y nos sana, nos olvidamos de Él. Recordemos la historia de los 10 leprosos. El Señor sanó a los 10 leprosos de la lepra. ¿Y cuántos regresaron a darle las gracias? Uno. Y ese uno ni siquiera era judío, era un samaritano que estaba en contra de los judíos. Muchas veces somos ingratos cuando vemos la mano y el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pablo, en medio de la tempestad, los anima a tener valor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cualquier circunstancia adversa que usted esté pasando, la Biblia nos anima a tener valor, a no desalentarnos. Y aquí se contrasta el pensamiento, hermanos, de que habían perdido toda esperanza, pero sin en cambio nuestro proceder como cristianos, cuando las circunstancias nos hacen parecer que todo está perdido, tenemos que confiar en Dios. Porque David lo decía, tú eres mi escudo y el que levanta mi cabeza. Dios nos librará, tenemos que tener esa confianza. Nos hará a un lado del peligro, nos librará de aquello que nos aqueja, nos sanará, si es su voluntad, de esa enfermedad crónica. Es por eso, hermanos, que Dios les dice que nada les había de pasar. Y a nosotros nos dice lo mismo la Escritura. En medio de ese problema, nada te va a pasar. ¿Y por qué? Porque la misma Biblia lo dice aquí en el versículo 23. Hechos 27, 23, la Escritura dice, ¿por qué Pablo dijo esas palabras? Y él da la razón, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo, en lugar de asustarse, en lugar de atemorizarse en medio de esa gran tormenta, se refugió en Jehová, en su escudo, en el que levanta su cabeza, en su protector. Y aun cuando todas las circunstancias estaban en su contra, a tal grado que ellos que consideraban que todo estaba perdido, el Espíritu le da estas palabras y lo anima a él y anima a los navegantes. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, dice la Escritura. Pablo permaneció en su fe en medio de la tribulación, en medio de este gran peligro. ¿Por qué? Porque confió en la protección de Dios. Tal vez como humano, en su humanidad, hermanos, al estar en medio de esa tormenta, tuvo miedo, tuvo temor. Y no es malo tener temor. Muchos de nosotros tenemos temor, porque es una reacción natural de nuestro cuerpo. Pero es malo ese temor cuando caemos en temor. Es por eso que el mismo Pablo tal vez sentía temor en su humanidad, pero ¿qué lo fortaleció? Su comunión con Dios, la confianza de las promesas de Dios que no los iba a desamparar. Es por eso, hermanos, que fue mediante esta oración que fue poderosa y que fue fervorosa, donde intercede no solamente por él, sino que intercede por los demás. Por ello, cuando parece que todo está perdido, no todo está perdido. Pero desafortunadamente,
no todos se esfuerzan. Por eso hay muchos fracasos. Por eso hay muchos matrimonios rotos. Por eso hay mucha ingratitud dentro de nuestra misma casa. Por eso hay hijos que se van del hogar. Porque cuando ven una situación problemática, hermanos, no se esfuerzan ni confían en Dios, sino que se dejan llevar por las circunstancias porque sienten que en su hogar todo está perdido. Cuando los filisteos, y vamos a leer otra historia bíblica, que eran los enemigos del pueblo de Dios, que eran poderosos y que tenían un ejército muy, muy grande, vinieron en contra de Israel. Saúl, el rey de Israel, hermanos, se equivocó. La palabra de Dios dice que hizo una locura, pues cuando vio que en medio de la situación no estaba el profeta Samuel para que él intercediera por medio de holocaustos, de sacrificios ante el Señor, el mismo Saúl, hermanos, toma un papel que no le corresponde y él hace los sacrificios que no le correspondían hacer porque Dios se lo había mandado. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a leer esa historia en 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. La escritura dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Una desobediencia, hermanos, le costó a Saúl el que fuera confirmado en el reino del pueblo de Dios. La escritura dice, hermanos, que Samuel tuvo una muerte donde él mismo se provocó quitarse la vida, porque desobedeció a Dios, porque desobedeció su mandamiento, porque en medio de la problemática que él veía, él quiso arreglar las cosas por él mismo. No confió en Dios ni obedeció el mandamiento y tuvo consecuencias graves. Cuando Saúl, por lo que estamos leyendo en su percepción, vio que todo estaba perdido, se dejó llevar por sus sentimientos y por sus emociones. Y aquí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Cuando estemos en medio de un problema, hermanos, lo menos que tenemos que hacer es tomar decisiones como las que tomó Saúl. La escritura dice que locamente, es decir, no pensó, no razonó, se dejó llevar por sus instintos, por sus emociones. Y es lo menos que tenemos que hacer. Tenemos que refugiarnos como David se refugió en el Señor y confió en sus promesas y permaneció. Al igual que Pablo, en medio de la tempestad, permaneció en la fe. Pero, sin en cambio, Saúl quiso arreglar las cosas por él mismo. Por ello, Samuel lo reprende cuando llega después el sacerdote y le dice que hizo locuras porque desobedeció y no confió en el Señor. Hay una línea muy delgada entre lo que es confiar en Dios y confiar en nosotros mismos. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, hermanos, nos dejamos llevar por los eventos, por la situación, por el problema que estamos llevando. ¿Y sabe quién se aprovecha de esa situación? El adversario. Por eso nosotros tomamos decisiones locamente, como dice la Escritura. Pero un hombre, hermanos, que confía en el Señor dentro del mismo problema, busca el consejo de Dios, se humilla, ora, tal vez ayuna y pide la dirección del Espíritu Santo. Por eso Samuel regresa y le dice a Saúl, locamente has hecho, porque has hecho lo que el Señor te dijo que no deberías de hacerlo. Y esto le costó, como hemos visto. Por eso decíamos que hay una línea delgada entre confiar en Dios y confiar en nosotros mismos. Y esa es la pregunta, ¿dónde estamos parados? Cuando parece que todo está perdido, ¿dónde estamos parados?
Vemos el problema, las circunstancias, o por fe le pedimos al Señor que dentro de esa situación nos libere para que se pueda resolver esa situación. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 31, pues ¿qué diremos a esto? Hablando el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la respuesta que nos da la Biblia, hermanos, cuando nosotros estamos divagando entre dos pensamientos, obedecer a Dios o hacer lo que nosotros queramos hacer. No hay problema grande que el Señor no pueda resolver, porque la Escritura lo dice, que para Dios no hay nada imposible. Por eso el apóstol Pablo, en función a todas las experiencias de la Biblia, y lo que él mismo había vivido, él lo mencionaba. Y recordemos que Pablo fue un hombre perseguido, fue un hombre que sufrió. Dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, ¿qué problema te puede aquejar para alejarte de Dios? Si yo tengo confianza en Dios y sé que Dios, porque me lo promete, está conmigo, ¿quién contra mí? Y esa es la enseñanza que nosotros podemos obtener, hermanos, cuando a nosotros nos parece que todo está perdido. Si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que tener la certidumbre que Dios siempre está a nuestro lado. Amén. A menos que haya pecado en nuestra vida. Es por eso que antes de elevar nuestra oración a Dios para que nos libere de alguna situación problemática, primero tenemos que ponernos a cuenta de Dios. Porque si yo tengo pecado en mi vida y estoy pidiendo que Dios me ayude, esa oración es estorbada. ¿Y por qué es estorbada? Porque hay pecado en mi vida. Dios no puede bendecir, hermanos, cuando hay pecado en la vida. Y es tan sencillo y tan simple a la luz de la Biblia ponernos a cuentas con Dios que no necesita un tiempo largo ni algún tiempo determinado. Si en el mismo instante nos estamos arrepintiendo de nuestro pecado, en ese mismo instante Dios nos oye y Dios nos libera y Dios nos sana y Dios nos da la bendición. Recordemos el ladrón en la cruz. No en su agonía, hermanos, él confesó y creyó a Cristo como Señor y Salvador. Y no en esa misma agonía, antes de morir, Jesús le da las palabras y le da la promesa de que él iba a ser salvo y que iba a gozar de las bendiciones del paraíso. Entonces, si la misma Biblia, hermanos, nos da ese tipo de promesas, entonces, ¿por qué nosotros no confiamos cuando pensamos que todo está perdido? Y ese es el tema de esta reflexión. Animarnos, como la Escritura dice, como Pablo animó a los que estaban en medio de la tormenta, a punto de naufragar, tal vez de morir. Los animaba a mantener su fe porque había orado, porque él mismo lo dijo, esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová. Se pasó tal vez toda la noche orando a Dios y el Señor le dio esas palabras, dice, no morirán. Y esta es nuestra sugerencia de que confiemos en las palabras de Dios. Amén. No todo está perdido cuando pensamos que todo está perdido. Amén. Cuando todo está perdido, Dios nos está hablando, hermanos. ¿Cuántas veces mencionamos las promesas? Traemos la palabra de Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero ¿de veras conoces a Dios? ¿De veras honramos sus principios? Dios ama la familia. Dios ama el matrimonio. Y el plan de Dios es que haya familias felices. Tanto el varón como la mujer sean respetuosos. Pero no obedecemos, hermanos, hacemos nuestra voluntad y no confiamos muchas veces en lo que Él nos dice. Si el Señor nos menciona, hermanos, que debemos de amar, que debemos de perdonar, porque deseamos el perdón de Dios para nuestra oración,
pero tú perdonas. ¿Tú ya perdonaste esa falta? ¿Tú ya perdonaste aquello que te causó una herida en tu corazón? ¿O sigues recordando ese momento y aun cuando pasaron años, sientes que eso está vivo? No hemos perdonado. Cuando Jesús nos perdona, nos busca, nos abraza, no nos deja solos. Cuando nosotros decimos perdonar, no es el perdón de Cristo. Porque cuando tú ves a la persona que te hirió o recuerdas sus palabras, brota esa herida nuevamente y la sangre. Y el Señor, hermano, ve que en tu corazón sigue todavía esa herida sangrando. Y Él desea, hermano, sanar, poniendo tu confianza en Él, haciendo la voluntad de Él y no la tuya. Debemos de saber perdonar. Aquel hijo que comete una falta, aquella hija que violó algún principio del hogar y que ya no la quieres ni mirar, no la soportas, no sabemos perdonar. Vayamos a la fuente del perdón y pidamos que cuando todo está perdido, hay una fuente de amor, hay una fuente de perdón que es Cristo. Pide al Señor en este día. Hay hogares que están lastimados, hay matrimonios divididos, hay familia infiel. Y es porque no hemos obedecido, hemos sido rebeldes a los principios, a los mandamientos de Dios. Los mandamientos del Señor son 10 leyes divinas que Dios nos dejó. La ley de Dios. 10 atributos sagrados que el Señor nos ha dejado. Y no lo obedecemos, hermano. Por eso el hogar está dividido. Por eso se llaman a las familias matrimonio cuando no hay eso. Pidamos, hermano, que cuando todo está perdido, cuando tú ves que ya para qué, Dios tiene grandes cosas para hacer en esa casa. Oigamos la voz de Dios. Hemos visto cómo a través de rebeldía, a través de desobediencia, muchos que vemos en la palabra de Dios, esos personajes bíblicos como por desobediencia, llegaron a la muerte, como el caso de Saúl, que Dios lo llamó. Dios lo había preparado para que él se quedara hermano de rey y sin embargo falló. ¿Por qué? Por desobedecer, por pecado. El pecado nos separa del Señor. Muchas veces en medio de ese pecado llamamos las promesas del Señor cuando no nos reconciliamos con Él. Cuando decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Señor? Porque me siento solo. Está a distancia de una oración. Dobla tu rodilla, acércate a Él y pide por esa casa que está cayendo. Pide por esos hijos que están lastimados. Pide por tu matrimonio que posiblemente ya todo parece que terminó, pero Dios edifica. Dios construye. A donde ya no hay nada, Dios levanta. Para Él no hay imposible. Por eso en este día, hermano, Dios nos está hablando. ¿Crees que todo ya está perdido? ¿Crees que ya todo se acabó? Díselo a Él. Y Él te va a dar la respuesta. Búscalo en su palabra. El culto familiar es eso. Abrir este santo libro para que el Señor edifique la casa a través de sus ordenanzas y sus principios. Este libro es un libro de amor. Son buenas nuevas que el Señor nos dé en este día para la familia y el hogar. Todo lo que vemos a través de este mundo, hermano, como hay delincuencia, como hay tanta cosa mala, viene del hogar, viene de la familia, de lo que enseñamos y de lo que permitimos. Pidamos en este día, como matrimonio, como esposa, que haya respeto, que haya amor y que nunca falten las palabras te amo, gracias y perdón. Son palabras, hermanos, que son dirigidas por el amor de Dios. Por eso estamos llevando cuando todo está perdido. Así es. Amén. Vamos a ver otra historia bíblica donde la palabra de Dios, hermanos, nos enseña y nos pone, por ejemplo,
que todas las situaciones que están registradas en este santo libro son actuales en nuestros días. Es por eso que leemos la palabra de Dios, hermanos, porque es una enseñanza por medio de estas historias bíblicas para nuestra vida, porque estas historias, hermanos, son actuales. Por eso la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando David regresa a su pueblo, después de haber salido a pelear en contra de los filisteos, cuando regresa a su ciudad, la encuentra saqueada, porque otros enemigos, los amalecitas, la habían destruido. Vamos a leer ese pasaje que se encuentra en 1 Samuel capítulo 30 y el versículo número 3, donde la Escritura dice: vino pues David con los suyos a la ciudad. O sea, regresaba él de la pelea en contra de los filisteos. Y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David, al ver esta situación, reconoce que él se había equivocado. No se equivocó en salir a pelear contra el enemigo. Él se equivocó al no dejar su casa protegida. Es por eso que la misma Biblia, hermanos, nos dice y nos enseña que antes de salir de nuestro hogar debe de quedar protegido. Porque hay un adversario que si nos descuidamos entra a robar, a matar y a destruir. Vamos a leer aquí en el versículo 4 de 1 Samuel 30 lo que la Biblia nos sigue diciendo con respecto a esta experiencia. Entonces David y la gente con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ellos habían salido a pelear en contra del adversario, salieron victoriosos, lo habían derrotado. Regresaron a su casa y la encontraron destruida, saqueada. El otro adversario se había llevado cautivo a sus hijos y a sus hijas. ¿Qué hicieron? Se lamentaron, lloraron de impotencia, porque tal vez se preguntaban, si salimos a pelear en contra del adversario, ¿por qué viene otro y nos saquea? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Nosotros nos esforzamos por salir a buscar el pan para suplir a nuestro hogar. Pero la pregunta es una situación noble y es una obligación que tenemos que hacer. Y la pregunta es esta: antes de salir a pelear por su provisión o por cualquier otra circunstancia, ¿cómo quedó su hogar? ¿Lo dejó usted protegido? ¿Dejó usted una cobertura en oración? ¿Le pidió a los ángeles de Dios que resguardaran su hogar, su matrimonio, su esposa, sus hijos? Por eso David se equivocó, porque al llegar comprobaron, hermanos, que se habían descuidado y le echaron la culpa al rey a tal grado que lo querían apedrear. Y esto lo dice el versículo número 6, aquí en 1 Samuel 30, versículo 6, la Escritura lo dice. Y David se angustió por la situación que estaban viviendo y porque él reconocía que se había equivocado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ellos buscaban, hermanos, un culpable. Ellos buscaban locamente, como lo hemos leído en la Escritura, como cuando Saúl lo hizo y el profeta lo recrimina por hacer las cosas que Dios le había mandado que no hiciera. Ellos querían apedrearlo. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando tenemos una situación que nos afecta, buscamos un culpable. Y ellos le echaban la culpa al rey. ¿Tenía la culpa? Sí la tenía, porque él desprotegió su hogar. Y sigue diciendo la Escritura, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, o sea, de su vida, cada uno por sus hijas y por sus hijas, mas David
se fortaleció en Jehová. Ahí está la respuesta. El pueblo tenía mucha amargura, dice la Escritura, por la pérdida de sus seres queridos. Y en este estado emocional querían apedrear a David, porque daban todo por perdido, porque ellos ya no hallaban una salida de cómo recuperar lo que el adversario había venido a saquear. Sin embargo, la conducta de David, al reconocer su falta de prevención, fue buscar en oración a Jehová, quien lo conduce a librar a los cautivos. Por eso la Escritura dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Él en oración reconoció la situación, él estaba angustiado, pero él buscó a Dios, mientras que el pueblo buscó un culpable. Y se da cuenta dónde está la mentira del adversario, en que pone en nuestra cabeza, hermanos, que por nuestros errores, por nuestras faltas o por nuestros fracasos, hay alguien que debe de pagar. Y siempre buscamos a alguien. Sin en cambio, cuando David reconoce que se equivocó por no proteger su casa, él busca a Jehová. ¿Y qué es lo que pasa después? Aquí en el versículo 19 de 1 Samuel 30 nos dice la Escritura que el Señor les dio la promesa y les dijo de esta manera, 1 Samuel 30, 19, y no les faltó cosa alguna. Después de que David había buscado la dirección de Dios, le da esta promesa. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo. Es decir, recuperaron sus pertenencias, recuperaron sus hijos, recuperaron sus hijas. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Pero no fue David, fue la confianza que puso en Dios, quien le dio la inteligencia, la capacidad, la fortaleza y la confianza para ir a reclamarle y quitarle al adversario lo que se había robado. ¿Cómo, hermanos, nosotros podemos decir que todo está perdido cuando tenemos la confianza en Dios? David la tuvo y eso es lo que nos enseña. La Escritura dice que recuperó todo. ¿Usted qué ha perdido? ¿Su hogar? ¿Su matrimonio? ¿Sus hijos? Usted tiene que esforzarse, hermanos, y no dejar arrebatar por el adversario lo que Dios unió. Y estamos hablando de las infidelidades. Muchos matrimonios, hermanos, se rompen por infidelidad. Y sabe que no nos esforzamos, hermanos, para que ese matrimonio se vuelva a reunir. No tenemos un espíritu perdonador, no sabemos perdonar al que nos ofendió. Cuando la Biblia dice que tenemos que perdonar como Dios nos perdona. Así lo tenemos que hacer, nos tenemos que esforzar. Si hay algún otro tipo de circunstancias graves que no podemos detallar porque cada uno de nosotros somos diferentes, pongamos la confianza en Dios. Si hay alguna situación, hermanos, que no se puede arreglar, pongamos la confianza en Dios. Pero por lo mientras tenemos que esforzarnos y hacer lo máximo por ir a rescatar a ese hijo perdido, por no abandonar, hermanos, nuestras responsabilidades. Por eso el Señor le da la promesa a David, pero antes había confiado en Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que recuperó todo. Recuperó pertenencias, hijos, hijas, matrimonios, recuperó todo. Y esa promesa, hermanos, es para nosotros. Por eso nunca nos debemos de dejar llevar y de pensar que cuando todo parece perdido, está perdido. Siendo que siempre hay una salida. La humillación y el poder de la oración, hermanos, quedan de manifiesto en la misericordia de Dios, que así como condujo a recuperar a David todo,
a nosotros nos conduce a recuperar todo. Por eso es la vida devocional del hombre. Por eso es el poder del ayuno y muchas veces, de la oración y muchas veces con ayuno, para este tipo de problemas que es imposible para el hombre. Por eso debemos de dirigir nuestras oraciones al soberano más poderoso, porque Él es el que nos va a dar la salida. ¿Para vencer qué? Para vencer a quién? Al enemigo más cruel. En estas circunstancias, hermanos, Dios nos da otra promesa. Como le dijo a Job, refiriéndose a la situación que estaba pasando, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Esas palabras, hermanos, están registradas en el libro de Job y vamos a leerlas. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 11, la escritura dice, esta es una ilustración de una promesa que fue tomada de la naturaleza, del poder de la naturaleza, pero que se aplica a nuestra vida. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. Esta promesa, hermanos, se la tenemos que recordar al adversario, hasta aquí llegarás. Pero no por tu voz, no por el poder que tú puedas sentir, sino por el poder que hay en ti, sino por la promesa de Dios. Cuando estén esas circunstancias adversas en nuestra contra, traigamos a memoria esta promesa y decirle al adversario, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Esta ilustración, lo volvemos a repetir, hermanos, está tomada del poder de Dios sobre la naturaleza, pero se aplica de igual manera al poder de Dios sobre el mal. Y el poder de Dios, se ejerce de una manera constantemente para vencer el mal. Cuando el hombre da todo por perdido, Dios le dice otra cosa al adversario, hasta aquí llegarás y no pasarás. En esta misma situación, hermanos, estaba Jairo, estaba viviendo un problema porque su hija estaba a punto de morir. Vamos a leer parte de este pasaje bíblico para que entendamos, comprendamos y tomemos por ejemplo que Dios, hermanos, siempre tiene una salida cuando para nosotros todo está perdido. Marcos 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio a Jesús, se postró a sus pies. Uno de los principales de la sinagoga, hermanos, tal vez era un ministro, un sacerdote, y ellos estaban muy arraigados en las leyes rabínicas y en la ley de Moisés. Eran muy legalistas. Muchos de ellos, hermanos, no reconocían a Jesús como el Mesías. Mas, sin en cambio, en una situación apremiante, vino Jairo, que era uno de los principales, y la Escritura dice, se postró a los pies de Jesús, porque para él la situación que tenía estaba perdida. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de humillación. Aquí en el versículo 35 de Marcos 5, la Escritura dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Mientras él aún hablaba, ¿quién? Jairo, cuando le estaba diciendo a Jesús que pasara a su casa para que viera a su hija que estaba a punto de morir, fueron y le avisaron que su hija ya estaba muerta. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Se da cuenta? Todo está perdido, ya no había nada que hacer. Pero en el versículo 36 la Escritura dice lo que hizo Jesús, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Su hija ya estaba muerta. Pero Jesús, al escuchar esas palabras, ¿qué le dice? No temas, cree solamente. Y esas palabras son para nosotros.
cualquier circunstancia adversa donde usted considere que todo está perdido, no todo está perdido. La Escritura dice, no temas, cree solamente. Amén. Versículo 41 y 42 dice, y tomando la mano de la muchacha le dijo, ¿quién? Jesús. Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. ¿Quiénes se espantaron? Los incrédulos. Hay mucho más que dice la Biblia al respecto, hermanos, pero quisiéramos hacer una síntesis y darle a usted esas palabras de ánimo, como dice la Escritura, que cuando todo parece perdido, no todo está perdido. Quiere el Señor que a través de lo que hemos leído, hermanos, haya un refrigerio en su vida espiritual y que el Espíritu Santo, hermanos, haga la obra en su corazón para que nos mantengamos en fe y en confianza con lo que está escrito. Amén. Que su palabra vivifique, su palabra te dé la fe y la confianza para que el problema que estemos pasando, la situación difícil, el Señor toma control de todo. Vamos a unirnos en oración. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por consolarnos, fortalecernos. En tu palabra, Señor, está la victoria. En tu nombre, Señor, está, Señor, la gracia. Oramos ante todo, Señor Jesucristo, para que nos perdones la indiferencia. Da gracia, Padre, para abrazarnos cada día de tus promesas, de tu fidelidad, siendo obediente a tus principios y mandamientos. Te ruego humildemente por el hogar, la familia. Te ruego por los matrimonios. Aquellos, Señor mío, que han dicho, ya no hay nada. Señor, tú edificas donde está destruido todo y tú levantas donde está tirado. Yo te ruego humildemente, Señor mío, que esta palabra, Señor mío, edifique, levante, construya, Señor, hogares. Y te suplico tu bendición para la familia. Bendice grandemente, Señor, el hogar. Bendice a nuestros hijos y nietos. Aparta al enemigo de su camino y da gracias, Señor, en que el perdón, el amor y la gracia tuya se manifieste en la casa. Padre, gracias por el culto familiar. Gracias te doy, Padre, por bendecir nuevamente el matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por la familia, bendiciones y que Dios bendiga a cada uno, tanto al varón como a la madre, que Dios bendiga el hogar. Bendiciones. Amén.